Estamos acá. ¿Con quién estamos, Fernando? Y con alguien que sabe un poco de política internacional, que debe estar aburrido, debe estar aburridísimo porque no tiene de qué escribir, no lo llaman de ningún lado, no hace reportajes, bueno. Vos eh, sabés que, perdóname, vos sabés que yo quise anotar en mi. Yo anoto, yo soy de los viejos que escribe todo. claro. La tecnología para mí es ciertas cosas que son inviolables. Y quise poner los títulos que tiene este caballero. Y dije no. Analista internacional, No, es que no básicamente. tiene currículum. Politólogo alcanza, con politólogo Ahí No, alcanza. está. ¿sabés cuál es tu problema, Fabián? Buenos días. Es que vos no tenés Fabián Calle con currículum. nosotros. Claro, vos no tenés currículum, vos tenés un prontuario prácticamente. Entonces, viste. Estuviste Además, hablando con mi esposa antes. no, 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 no. El que nos habló muy bien de vos al aire hace 2 semanas fue Roberto Brandt, que lo tuvimos en el programa dándonos una masterclass de Medio Mutuo Oriente. respeto, mutuo respeto. Eh, ¿puedo comenzar yo, Willy, con una pregunta? Vamos a los bifes, por supuesto. Así tipo telegrama porque sabemos que tenemos poco tiempo. Pakistán es un país proxy de Irán, ¿no es cierto? Mira, Pakistán hace su juego, es Sí. la única potencia atómica militar del mundo islámico. Mantuvo durante la Guerra Fría una política inteligente de llevarse bien con Estados Unidos y bien con China. Ujú. Y su principal preocupación e interés siempre ha sido su rivalidad geopolítica con la India. Yo no lo llamaría proxy de Irán, yo creo que es mucho más cercano, hasta por razones económicas, financieras, a un rival de Irán, como es Arabia Saudita, que de hecho han firmado un Sí. acuerdo político, militar, hace pocos meses. No, yo creo que acá ha actuado por pedido americano y por pedido Ujú. chino. Básicamente, eh, China, si bien está gozando, disfrutando el pantano en que se acaba de meter Estados Unidos, tampoco quiere que se desmadre la economía mundial, ¿no? Entonces, una cosa es disfrutar a Estados Unidos chapoteando en el pantano y Ujú. otra cosa que escalara a niveles ya sistémicos de crisis financiera internacional, que no hay que descartarla si fracasan las negociaciones. Pero bueno, dar instancias. El que lo moviliza básicamente es Estados Unidos y China. Willy. Oigan, ¿por qué decís que el plan no lo pensó el Pentágono sino Trump? Mira, primero que todo por fuentes personales que me merecen confianza en Estados Unidos y dos por informes que también me merecen confianza, artículos bastante serios que nadie pudo refutar. Eh, y además porque uno conoce más o menos lo que piensa el Estado profundo americano, ¿no? El Estado profundo americano llegó a la conclusión que perdió mucho tiempo en el Medio Oriente mientras China crecía. Se pasaron 20 años en Afganistán para que terminen gobernando los talibanes. Se pasaron una década en Irak para que el 60% de Irak sea controlada por clanes chiitas afines a Irán. Ni qué decir de Libia, ¿no? Ujú. Salió de la dictadura de Gaddafi y hoy es una batalla campal de turcos contra rusos, contra bueno, el desastre que es Libia. Eh, y esos 20 años de distracción de Estados Unidos en el Medio Oriente lo aprovechó China. Y una de las cosas que más claramente se veían ya en los documentos americanos de los últimos años es no vamos a volver a caer en eso. Nuestro único rival estratégico de peso es China. No nos vamos del Medio Oriente, pero tenemos que reducir nuestra presencia. No nos vamos de Ujú. Europa, pero tenemos que reducir nuestra presencia. Y esta guerra claramente no fue recomendada por el Pentágono, claramente no fue recomendada por la CIA, y además sabes que tenés los testimonios en el Congreso americano, que se los recomiendo a tu público, si les gustan los temas de geopolítica, estratégicos, los llamados hearings.
¿no? Que son públicos, hay públicos y reservados, pero los públicos también son interesantes. Y hace pocos meses hubo un hearing en el Congreso americano, el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Kane, un hombre de extrema confianza de Trump, que Trump sacó del retiro para ocupar ese cargo, por más que era 3 estrellas para un cargo de 4. Y Kane, cuando uno de los senadores le preguntó si el escenario adecuado era una guerra con Irán, claramente dijo que no era el momento ni la oportunidad y que eran mayores los riesgos que las ventajas. En la otra audiencia, pocas semanas antes, Gabbard, ex legisladora republicana, ex oficial del ejército americano y hasta hoy coordinadora de los servicios de todos los servicios de inteligencia de Estados Unidos, dijo lo mismo. Entonces, claramente la inteligencia americana tenía un diagnóstico, el Pentágono tenía un diagnóstico, Rubio tenía un diagnóstico, Rubio llamó a lo que le ofreció Israel a Trump en esa reunión del 11 de febrero, literalmente y cuoteado textualmente y no desmentido, bullshit. El plan de que Irán duraba 2 semanas. Y claramente también la oposición del presidente Vance, que si ustedes se fijan, desapareció de la escena pública hasta Sí. que reaparece como mediador en Pakistán, digamos. No es la primera vez que un líder político cree que sabe más que las burocracias permanentes. A veces sale bien, la mayor parte de las veces sale mal. Fernando. Mira, te quería preguntar, dado el contexto actual de los resultados que tuvimos domingo a la noche en el fracaso de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, ¿cuál para vos es el panorama que se abre de aquí en más? Mira, cuando estás en un pantano, lo peor que podés hacer es manotear y desesperar, porque te hundís más. Ujú. Lo recomendable por lo que pueden mantener la cabeza fría en la academia o en el Pentágono o en la inteligencia americana, es una negociación donde Ujú. Estados Unidos obtenga 2 cosas claves. Uno, le entrega todo el uranio enriquecido iraní y garantías de libre navegación de Hormuz. E Irán reciba como garantía que no va a volver a ser atacada en el corto y mediano plazo, un gradual levantamiento de algunas sanciones económicas, gradual, ligado al cumplimiento del tema uranio y del tema del estrecho de Hormuz, donde Estados Unidos asuma que la diferencia entre ultimátum y negociación. Irán también se tiene que llevar algo, ¿no? Ujú. Si Trump decide duplicar la apuesta, bueno, vamos a un aumento del petróleo mayor, a un aumento del gas, a una crisis humanitaria de agua en la zona del Golfo. Irán va a volar las desalinizadoras y Estados Unidos va a tener que prepararse para darle agua potable a millones de saudis, a millones de cateríes, a millones de... Eh, De logísticamente no, aliados, nadie de está en aliados. condiciones de hacerlo, digamos, ¿no? No. Entonces lo que hay que tomar conciencia que Estados Unidos puede escalar, puede destruir mal la infraestructura, la luz, la vida iraní, pero Irán tiene su capacidad también de escalada y provocar una crisis sistémica que nos va a impactar a todos. Nos va a impactar a la Argentina, a Chile, a Brasil, a Estados Unidos en año electoral. Ujú. Esta guerra empieza con muy poco apoyo, empieza con 46% de apoyo, básicamente el votante americano de Trump. Es la guerra desde la Primera Guerra Mundial, incluida, que con menos apoyo, incluyendo Primera, Segunda Guerra Mundial, Vietnam, Corea, Irak 1, Irak 2, Afganistán, Kosovo, Guerra de los Balcanes del 94, es la que empieza con más bajo nivel de apoyo. Por lo Bien. tanto, subir no va a subir y
Y si el precio de la gasolina empieza a pegar en el bolsillo de los americanos y el precio de la inflación, la no baja de la tasa de interés, todo indica que va a seguir bajando. Además, una fractura con los comunicadores sociales republicanos, ¿no? Tucker Carlson, Sí. 4 o 5 figuras con millones y millones de seguidores en sus redes. Sí, además que Trump se empeñó en pelearse con todos en ese sentido. Bueno, a ver, Trump enfrenta al establishment periodístico mundial, ¿no? Desde Financial Times, The Guardian, The Economist, New York Times, Washington Post, Los Angeles Times, todos están en contra de él. NBC, CBC, CNN. Y tenía su fortaleza en estos comunicadores sociales conservadores, ¿no? Que entre todos suman decenas de millones de personas en Twitter, en Instagram, en YouTube, ¿no? Gente con una potencia de comunicación masiva. Bueno, ahora está peleado con todos. Ahora está peleado con el establishment periodístico mundial y además está peleado con los 4 o 5 principales, Alex Jones, Tucker Carlson, que fueron los que pusieron la cara por él en la lucha mediática en el 16 y en la última elección. Y no solo ha chocado con ellos, sino que los ha insultado, ¿no? Innecesariamente, llamándolo gente con bajo nivel intelectual, brutos, analfabetos. Cualquier Eh, coincidencia con algún presidente de Sudamérica es pura coincidencia, ¿no es cierto? yo creo que digamos, a mí me consta que el presidente Milei habla mucho con los periodistas en privado. Hay muchas llamadas telefónicas con gente que uno ni se imagina de Milei. Pasa muchas horas hablando con gente que después tampoco le viene. Un periodista atacado por Milei también hoy es parte Le viene de. bien, Le Le viene le viene bien. viene bien, bien, sí, le sí. Le viene viene bien. para Sí, sí. la paritaria con la empresa le viene bien. Sí. ¿No? Fabián, Perdóname, ya no, que última vinimos, pregunta y te porque dejo, Willy, discúlpame. dale, 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 Fabián, ¿y dale. qué papel está jugando Israel en todo esto? Porque Israel está metido en el medio de un lío en el sentido que, primero, Israel fue uno de los que llevó a Estados Unidos a esta guerra, mantiene un conflicto con Gaza permanente. eh, ¿Qué papel está jugando ahora y en qué posición queda después de esto? Mira, para los que hemos nacido y seguimos recorriendo las tierras latinoamericanas, lo que está pasando en Israel lo entendemos bastante bien. Hay una latinoamericanización de la política israelí. Sergio, Bibi Netanyahu podría ser un intendente de zona sur del conurbano bonaerense sin ningún problema, Tranquilamente. Tranquilamente, ¿no? que se mantiene en el cargo por todas las denuncias que tiene de corrupción. Sí. Es una persona con una habilidad política enorme, que necesita quedarse en el poder. Lo que estoy diciendo es a nivel descriptivo, no pongo Sí, sí, acá sí. valores ni si está bien, si está mal. Él enfrentaba una batalla campal política, ideológica hasta el 6 de octubre del 23. Se avanzaba a los juicios contra él por corrupción. Su relación con la Fuerza Armada estaba rota, con el Shin Bet estaba rota, con el Mossad estaba rota. Y el 7 de octubre, el estado de guerra, primero con Hamas, después con Hezbollah, después con Irán en los 12 días y ahora después del 28, lo transforma en un presidente en guerra que no tiene que responder en tribunales. De hecho, el próximo llamado a los tribunales era para el 12 de abril por corrupción y pidió que se postergue porque las operaciones militares continúan en el Líbano. Israel está frente a un dilema que en América Latina entendemos muy bien. El dilema de cuándo las instituciones pesan más que un liderazgo político o el líder político se impone a las instituciones. Israel está al borde de ese dilema. Y si el líder político, con sus coaliciones radicalizadas, ¿no? Porque para seguir gobernando ha tenido que hacer alianzas
con gente que son el sueño de la propaganda antisemita, ¿no? Por ejemplo, Smotrich o Ben-Gvir. Vos lo que tenés que hacer, si sos de Hamas, si sos de Hezbollah, si sos de Irán, si sos de la izquierda latinoamericana anti-israelí o europea anti-israelí, tenés que grabar, levantar en las redes las declaraciones de Smotrich y de Ben-Gvir. Ni alterarla, ni usar inteligencia artificial. Son de un nivel de crueldad, de brutalidad, de irresponsabilidad, alentando una posible intifada en Cisjordania mientras Irán está en plena guerra, aprobando una ley para ahorcar a terroristas palestinos, visitando el templo que comparten las tres religiones en Jerusalén, diciendo es israelí nada más. Un gabinete que le sirve a Netanyahu para seguir gobernando, pero que para la imagen de Israel es apocalíptico. Y para las propias Fuerzas Armadas, ¿no? Cuando el año pasado o el anteaño uno de los ministros de Netanyahu dijo que había que tirar bombas atómicas en Gaza, más allá de la ignorancia geográfica de lo que implicaría la explosión de un arma atómica en Gaza, en un territorio minúsculo como el de Israel. Esa persona con esa salvajada rompió 60 años o más de secreto de Estado. Israel nunca confesó que tenía armamento nuclear. Un arma atómica. Todo el mundo lo sabía, nunca en 62 años, ningún funcionario israelí dijo eso. Este hombre alegremente, en un plenario, en una entrevista, para mostrarse más duro que los duros, violó un secreto de Estado alegremente, un secreto que todo el mundo sabemos cuál es la realidad. Pero digo, el nivel de la dirigencia israelí, que integra especialmente este gabinete, comparado a lo que conocimos antes, ¿no? Los gobiernos de Ben-Gurión, Golda Meir, Rabin, Pérez. Israel está frente a un dilema muy serio, que no es Irán, no es Hezbollah. Su principal desafío es qué va a pasar en la política interna israelí. Si sigue siendo una democracia liberal, una democracia con división de poderes, o entra en una espiral descendente de subdesarrollo político. Wow. Willy. Te traigo de vuelta un poco a la Argentina. No te voy a preguntar por Adorni, obviamente. El tema vinculado, en realidad son dos preguntas en una. ¿Vos creés que esta relación entre Estados Unidos y Argentina actual tiene alguna similitud con las relaciones carnales de Carlos? Esa es una. Y la otra, ¿cómo le afecta a Milei la derrota catastrófica de Orbán? Mira, yendo a lo primero, lo de Menem era inevitable, era el mundo unipolar. Todos nos portábamos bien con Estados Unidos. Yeltsin se portaba bien con Estados Unidos, el PRI mexicano, Brasil, la izquierda chilena. Estábamos todos en el trencito del fin de la historia y de la unipolaridad, no había mucho margen. Después creo que Granowski, el periodista Granowski, antimenemista, desarrolló la frase esta que Guido en realidad nunca dijo, o no la dijo en el sentido que se levantó, fue parte de la pelea página 12 con Menem, este famoso adoctrinamiento carnal, siempre recordando que Menem y Guido Di Tella tenían una óptima relación con Estados Unidos, pero también construyeron el Mercosur, que no le interesaba para nada a Estados Unidos. Estados Unidos no tenía ningún interés que se reforzara la relación Argentina y Brasil, como hicieron Menem y Guido Di Tella. En este mundo bipolar, las cosas son más complejas. Yo creo que Milei apostó por Trump cuando muchos pensaban que Kamala Harris era la que iba a ganar. Le salió bien, eso Trump lo recuerda y lo paga. Y además porque hay una convicción en Estados Unidos de las burocracias permanentes, más allá de Trump o de Biden o de Kamala,
que Argentina es un país más relevante, por razones petróleo, gas, litio, cobre, tierras raras, Atlántico Sur, Magallanes, Antártida, podemos hacer un largo listado. Por eso la administración Biden lo trató bien a Trump, a Milei en noviembre. ¿Ustedes se acuerdan la gira de Milei después de ganarle a Sergio Massa? Sí. Fue una visita de primerísimo nivel. Recorrió pasillos no usuales para un presidente recién electo y menos del tercer mundo. Obviamente con Trump eso llega a escala mayor y esa óptima relación con Estados Unidos ya fue pagada. Fue pagada mucho más que cualquier cosa que hayamos recibido en los 90. Fue pagada con el swap, que sigue vigente. Hay 20.000 millones de dólares a disposición de la Argentina. No se fueron, están. Estados Unidos solamente intervino en monedas extranjeras en su historia 3 veces. 2 veces en el euro y 1 vez en el yen. Y el año pasado 1/4 vez en el peso. ¿Está? Japón, Unión Europea y Argentina. Fueron las 4 intervenciones que Estados Unidos hizo. El acuerdo comercial que se firmó, que básicamente es un acuerdo de inversiones más que comercial. Que obviamente mucha gente lo critica y sin haberlo leído, lo critica por el mero hecho que lo firmamos con Estados Unidos. Lo hubiéramos firmado con Angola, sería maravilloso. Y después el amigo Curiá de YPF. O sea, Argentina ganó el juicio de YPF básicamente porque el secretario del Tesoro y el secretario de Justicia de Estados Unidos le transmitieron a la justicia americana que ganáramos el juicio. 16.000 millones de dólares. Entonces, para lo que dicen, ¿dónde están los efectos del alineamiento? Swap, bien visibles, compra de moneda, bien visibles. acuerdo comercial e YPF. Si cualquiera de los escépticos yo le hubiera dicho a comienzo del año pasado que iba a suceder, ¿qué me decían? Estaba loco. Estás loco. Que estaba loco. Bueno, entonces, una de las cosas que tenemos que entender toda la clase política argentina, de izquierda, de derecha, de centro, en todas sus mutaciones, es que en este mundo bipolar no hay margen para confrontación gratis con Estados Unidos. No estamos en la unipolaridad donde Néstor lo torea a Bush y a Estados Unidos le molesta, pero no le mueve el amperímetro. No estamos en la unipolaridad donde Timerman con un alicate corta la valija de los soldados americanos. Ahora, en la bipolaridad, Estados Unidos está en operaciones, está en guerra, básicamente contra China. Y acá hay que manejarse sin dejar de comerciar con China. Argentina puede seguir vendiendo carne, pollo, cerdo, soja, cobre, litio, pero tenemos que entender cuáles son las líneas rojas. No puertos en el Atlántico Sur, no apoyo de ellos a la Antártida, no meternos con ellos en temas tierras raras, no meternos con ellos en 5G. Acá nadie pide que deje de comerciar con China, pero entender que estamos en el hemisferio americano, en zona de seguridad de Estados Unidos, y que el que se decida confrontar con Estados Unidos como mínimo pierde la visa. Y como máximo dejamos abierta la imaginación. Sí, los Digamos, aranceles y todo lo que... los aranceles y podemos seguir subiendo en la imaginación hasta a los niveles más extremos. Esta idea de la confrontación gratis, ¿no? Mar del Plata 2005 o Ezeiza 2011, eso no existe más. Como decía mi abuela, que no era politóloga, pero era una gran analista de la realidad, al que le guste el durazno que se banque la pelusa. Por lo tanto, todos los que están con esta idea, bueno, después de Milei volvemos con una especie de confrontación simbólica, nos llevamos bien con Cuba, con este, con otro, y por abajo negociamos. Estados Unidos ahora te rompe la cabeza. Eso hay que entenderlo muy clarito. Te saca la visa. Sí, además lo dicen abiertamente. Sí, abiertamente. No, te lo dicen abiertamente. Digamos, si vos no tenés cuentas en el exterior, no tenés vínculos oscuros con el narcotráfico, con el delito, si no te interesa ir a Disney, a Nueva York, a California, no te interesa operar en dólares, no tenés intereses en los paraísos financieros, si no tenés nada de eso, confrontá con Estados Unidos. Y vas a perder igual.
Si tenés un hijo estudiando en Georgetown, mientras acá decís que Cuba es lo mejor, tu nene no termina el posgrado en Georgetown. No, Si tenés no. cuentas en la isla Caimán, se publica la plata en la isla Caimán y llegado el caso, te la confiscan. Si tenés un departamento en Nueva York, en Miami o en California, no lo vas a poder ir a visitar nunca más, porque vas a perder la visa. Entonces, ¿confrontar con Estados Unidos se puede? Claro que se puede. Pero tenés que prepararte para el vuelto. El jueguito de soy proamericano, veraneo en Miami, ahorro en dólares, pero lo puteo de Estados Unidos para la gilada en mi país, se No acabó. más. No va más. ¿Puedo hacer la última pregunta, Fer? Porque así le damos el margen que nos pidió Fabián para esta entrevista. ¿Se rompió la relación entre la OTAN y Estados Unidos? La OTAN es Estados Unidos, digamos. Como decían los americanos cuando lo inventaron, la OTAN es para tenernos a nosotros adentro, a los rusos afuera y a los alemanes abajo. Genial. Esa frase va para el reel. Va para el reel. Sí, 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 sí. Genial, genial. Estados Unidos no va a dejar Europa. Europa es una de las tres zonas claves geopolíticas de Estados Unidos, no tan clave como Asia-Pacífico ahora, pero importante. Estos fuegos artificiales se moderarán o no se moderarán, pero las burocracias militares siguen trabajando como siempre. El headquarter americano en Bélgica, en el Shape, sigue operativo como siempre. Las maniobras se hacen como siempre. No hay reducción de tropas y es muy probable que ya menos de lo que tiene Estados Unidos. Estados Unidos llegó a tener 500.000 de hombres en 1990, ahora tiene menos de 40.000 en Europa. Y además porque los europeos saben que ellos se han matado durante 2000 años y tuvieron 80 años de paz. Y estos 80 años de paz coinciden con la ocupación americana o la hegemonía americana. Y tienen muy en claro que si Estados Unidos se fuese, cosa que no lo va a hacer, esa dinámica de los 2000 años quizá pesa más que la de los 80 años. ¿No? Esta idea que los alemanes y los franceses se quieren, que los británicos y los franceses se quieren. Hay que probar. Hay que probar una Europa sin Estados Unidos, donde Francia tenga armas nucleares y Alemania no. ¿Cuánto tiempo Alemania sin Estados Unidos en Europa se queda sin armamento nuclear? No, no. Impensable, es impensable. ¿Cuánto tiempo Alemania, aumentando brutalmente su presupuesto de defensa para ser la principal potencia convencional de Europa, es digerida por Francia sin Estados Unidos como regulador? Entonces, Trump está tirando un montón de fuegos artificiales, hay que acostumbrarse y cada vez más. Ayer se peleó con el Papa, puso una estampita de él como Jesucristo apoyando la mano a un enfermo curándolo. Hoy a la madrugada puso un hotel de él en la luna, digamos. Más allá de todos estos fuegos artificiales, que la mitad de la biblioteca dirán que es un tema cognitivo y la otra mitad que son picardías, que él mismo se ríe, quedará para algún libro biográfico de Woodward sobre la presidencia, de cuánto había de rotura del aparato inhibidor y cuánto había de divertimento. La OTAN va a seguir en pie, lo que sí, sumamente dañada a nivel Debilitada, ¿no? simbólico, Muy debilitada. debilitada a nivel simbólico. A nivel operativo, los militares de todos los países de la OTAN siguen trabajando como todos los días. Pero este animus societatis que volaba a nivel simbólico por arriba de la burocracia militar, obviamente muy golpeada, muy golpeada. Pero materialmente, si mañana, cosa que no va a suceder, Rusia atacase Europa, cosa que no va a suceder, la OTAN se desplegaría con toda su potencia, como siempre, más allá de que Trump insulte a Macron y bueno, todo el psicodrama
que hay entre Trump y el líder británico, el líder francés, Orbán sí, Orbán no, y bueno, toda esta cosa así media superficial y de caricatura que muchas veces se analiza la realidad, y que el tipo de comunicación de Trump también ayuda, ¿no? a que todo se transforme en algo bastante superficial. Eso precisamente es lo que no entendió Galtieri hace 42 años, ¿no? Fabián. Se nos congeló Se nos congeló. y se fue, me parece, ¿no? Ahí volvió, ahí volvió. está. No, te decía que eso es lo que me parece que no entendió Galtieri hace 42 años. Bueno, obviamente, yo vengo de la Armada. La Armada preparó en el 77 un plan de operaciones que era meter a Estados Unidos en el conflicto mediante una acción puntual. Eso lo logró Argentina el 2 de abril a la madrugada, cuando Reagan llama a Galtieri a la Casa Rosada, y el que hace la traducción es mi amigo Roberto García Moritán. Donde Estados Unidos le dice a Galtieri: no desembarque, déjeme el tema a mí. Esa madrugada habíamos logrado el objetivo. Pero bueno, claro, Galtieri no lo entendió y Anaya parece que no leyó el plan original. Yo lo último que voy a decir es que le agradezco muchísimo a nuestro amigo Andrés Cisneros, porque lo llamamos un día con Fe y dijimos: che, Andrés, tenés que darnos una mano y charlar un poco de este tema. Me dijo: no, ¿qué sabe de eso? Fabián Calle, hablen con él, no pierdan el tiempo conmigo. Cisneros, un prócer que merece. Yo en los últimos largos años he tratado, en cuanto hueco veo, rendirle homenaje, porque ha sido uno de los artífices de uno de los periodos más brillantes de la política exterior argentina, sin duda. Y él, con su estilo, con su perfil bajo, no había Guido Di Tella sin Cisneros. Ya, qué grande. No. Por eso lo quise comentar. Esto es un pequeño homenaje nuestro a Andrés Cisneros. Un agradecimiento. Andrés es un tipo de un pragmatismo, además de un humor ácido británico. Por eso se llevaba, creo que también con Guido, porque los dos tenían humor británico. Sí, así Fabián Calle, agradecidísimo. Abre favor, tanto. El hueco, con todo gusto, repetimos, con todo gusto. Bárbaro. Hablar contigo realmente, a mí por lo menos me abre muchísimo la cabeza, supongo que a Fernando lo mismo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, en serio. Un placer tenerte con nosotros. Gracias, Fabián.